Arco TV Hidalgo. Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales en nuestra sociedad, con la participación de panelistas expertos en la materia. Comenzamos. Queridos televidentes, muy buenas noches, saludándoles como siempre con mucho gusto. Y bueno, pues para el caso de todas las mujeres también muchas felicidades en este día. Y que bueno, pues bien sabemos que no debe ser un día nada más, ¿verdad?, para ciertos festejos, sino situaciones como el amor, el Día de la Madre, el Día del Padre, bueno, deben marcarnos esa pues tendencia a tener siempre un afecto presente, un sentimiento de amor hacia los que más queremos, ¿verdad? Y bueno, pues que finalmente pues somos todos siempre seres muy valiosos y todos somos aptos para que se nos festeje siempre. Así las cosas, el día de hoy estamos aquí engalanados en el programa con la presencia de un abogado postulante de toda la vida, maestro, y bueno, él es el abogado Ángel Lagunas Moreno. Él tiene, bueno, especialidad en diversas materias, ¿no? Una de ellas el laboral, otra el penal, y bueno, tiene una amplia trayectoria en el ámbito jurídico. Abogado, buenas noches, bienvenido. Gracias. Y el tema que nos va a exponer el abogado el día de hoy es el amparo. ¿Sí? Muy bonito el tema, muy interesante. Bueno, aunque yo creo que el tiempo no nos alcanzaría a tratar tanto de fondo, sin embargo vamos a tratar de enfocarnos en lo objetivo, en lo más práctico que se ventila en un amparo. Primero empezaremos por definir qué es amparo, ¿no? ¿De dónde viene la palabra amparo? Pues amparo viene del latín, que significa defender o proteger. Ese es el significado propiamente de la palabra amparo. Pero enfocándonos aquí a nuestro país, el amparo desde cuándo se inicia, aunque hubo muchos antecedentes anteriores al que está más documentado, que es de 1841, en la Constitución de Yucatán. En aquellos tiempos se manejaba, pues debemos precisar de que pues era después de la independencia todavía estaba muy revuelto aquí los problemas sociales en México. Había algunos estados que estaban pugnando por su separación, por su independencia, entre ellos era Yucatán. Yucatán estaba sufriendo todo ese tipo de transformaciones. En aquellos tiempos se tiene identificado como la primera constitución en la que propiamente tiene la consolidación más cercana a lo que ahora se vive de un amparo. En aquellos tiempos, don Manuel Crescencio Rejón fue el principal impulsor de la figura del amparo, creando esos actos de inconstitucionalidad que ya empezaban a figurar en aquellos tiempos. Sin embargo, es hasta 1857 donde ya se viene propiamente a consolidar más un juicio de amparo, que aunque debemos entender de que en aquellos tiempos los constituyentes, además de que ya había personas mucho más inmersas en la figura de la constitucionalidad, que lo que se buscaba, que en realidad se amparara a los gobernados ante las autoridades que en aquellos tiempos todavía se daba muchos excesos y además de gobiernos excesivos. Por lo tanto, es cuando se empieza a considerar y a consolidar más la figura del amparo a través del juicio de amparo. Entre los impulsores que habían, seguía en aquellos tiempos todavía don Manuel Crescencio Rejón, y el conocido como el padre del juicio del amparo, el creador, que es Mariano Otero, así es conocido, el jalisciense. Pero sin embargo, en 1857 en la Constitución se dejan un poco a un lado ya todos esos trabajos que habían hecho ellos,
y se genera ese constitucionalismo pugnando para que todos los actos de la autoridad se sujetaran a la Constitución. Sin embargo, también es sabido que en aquellos tiempos todavía tanto el gobierno como las autoridades estaban plasmadas todavía como conservadores, así como que todavía tenían esa idea de cierto autoritarismo. Pero así sucedieron varias cosas, varios hechos, hasta 1917, que en la Constitución por primera vez ya se plasma lo que es el juicio de amparo. Precisamente en el artículo 103 y 107, que por cierto hasta la fecha todavía siguen siendo los artículos en los cuales se contempla y se fundamenta el juicio de amparo. Aquí entraríamos también igual a una pregunta que muchas veces nos hemos hecho, incluso yo recuerdo que hasta cuando me titulé, los sinodales me hicieron esa pregunta respecto al amparo. Si era un juicio o si era un recurso. Una pregunta que de momento debo aceptar, que me quedé pues todavía sin palabras en aquellos tiempos, hace ya algunos años, y finalmente le contesté bien. Dije, aunque materialmente viene siendo un recurso para los gobernados, formalmente no lo es un juicio. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo, lo que se va a ventilar no es el fondo del asunto ni el asunto en relación a lo que se desarrolló en un juicio jurisdiccional de cualquier materia, sino que en el juicio de amparo lo que se va a ventilar es precisamente la constitucionalidad de esa sentencia. Esto es, que la sentencia debe estar apegada al constitucionalismo, a las garantías, en aquellos tiempos ya que todavía eran garantías, ahorita son derechos fundamentales reconocidos y garantías de esos derechos, que todavía los establece la Constitución. Por eso es de que es la diferencia de un juicio, de que si el amparo viene siendo un juicio o es un recurso. El recurso no lo es, porque en el recurso se ventilan el asunto de fondo, independientemente de la materia que sea civil, mercantil, administrativo o penal. En los recursos es lo que se va a tratar, se va a analizar, se va a estudiar. Sin embargo, en el juicio de amparo, lo que se va a analizar es que esa sentencia no haya violado derechos fundamentales reconocidos y que se apegue al debido proceso, que el debido proceso esté integrado precisamente de todos esos derechos fundamentales aplicables en una sentencia. Abogado, y bueno, me viene a la mente ahorita que usted comenta acerca de los recursos, el recurso de revisión en materia de amparo, ¿qué efectos tiene? ¿Va sobre la línea del amparo? Sabemos que modifica, confirma o revoca, pero en atención también a lo que usted nos acaba de exponer, a la cuestión de constitucionalidad, o se va ese recurso de revisión de una resolución de amparo, que puede ser no ampara o sobreseimiento, ¿se va sobre la constitucionalidad o cómo funciona? ¿O se va sobre el fondo del asunto, así como usted nos acaba de exponer de los recursos? Bueno, aquí es muy importante identificar cada uno del otro, no son lo mismo, ¿eh? Una cosa la constitucionalidad y otra cosa también igual lo que se alegue de fondo. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Por eso depende de la argumentación y la debida fundamentación que haga uno en el amparo. Ejemplo, un amparo que se promueve y que simplemente el juzgado de distrito lo desecha por alguna causa. Claro. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Precisamente pues es interponer el recurso de revisión. Fundado en la violación a los artículos constitucionales que uno considera dejó de observar el juez de distrito o la autoridad jurisdiccional.
Yo recuerdo en alguna ocasión haber promovido un amparo cuando todavía la nueva ley de amparo, como así se conoce, que ahora ya quedó otra vez como ley de amparo, en aquellos tiempos hasta incluso se publicaba nueva ley de amparo. Yo recuerdo en aquellos tiempos que se promovió un amparo contra un acto de un particular que ya lo establecía la nueva ley de amparo y la ley de amparo actual. Claro. Que establece como autoridad responsable no nada más a la que está constreñida bajo la ley o que tiene una norma establecida y que ejerce actos de autoridad, sino también a los particulares que ejercen actos análogos o parecidos a los que ejerce la autoridad. Sin embargo, aquí hay un requisito que establece la ley de amparo, que ese acto de la autoridad ejercida por un particular esté regulada por una norma general. En aquellos tiempos, yo recuerdo, no voy a decir de qué secretaría, pero promoví un amparo contra un sindicato, precisamente porque estaba violando unos derechos de uno de sus integrantes al no proporcionarle un recurso que era etiquetado para todos sus agremiados. Y simplemente el sindicato había hecho una selección particular a quienes se los dio y a los que no, pues así les dijo que a ellos no les correspondía. Y yo recuerdo haber promovido ese amparo por eso. ¿Qué fue lo que logró? Pues simplemente de que todavía las autoridades pues, apenas estaban como que apenas asimilando las nuevas reformas de la ley de amparo, y lo desechó de plano, que porque el sindicato no era una autoridad, que era un gremio de particulares y que no tenía nada que ver eso. Sin embargo, promoví yo el recurso de revisión, haciéndoles ver que era un particular efectivamente, pero que eran particulares que trabajaban para una secretaría pública. Era un ente de gobierno y que ellos trabajaban para ese ente de gobierno y que además había un reglamento que los normaba a ellos, los regía. Entonces, cumplía con todos los requisitos. Si hoy analizamos ya con más conocimiento ese acto, obvio que sí procedería. Sin embargo, yo recuerdo que también en el tribunal colegiado de circuito me lo desecharon, que porque no era autoridad. No conforme con eso, yo consulté con otros magistrados en la Ciudad de México y lo que obtuve fue de que, como era un asunto nuevo prácticamente, pues todavía no habían asimilado esos cambios algunas autoridades. Mire, abogados, regresamos ahorita de un corte para que quede sobre la mesa el tema precisamente de este concepto de los particulares, ¿no? En donde la ley, en efecto, de amparo supuestamente no protege ese tipo de casos, sin embargo es bien sabido que sí. Y bueno, al día de hoy, pues muchas resoluciones siguen siendo en ese mismo sentido. O sea, si se trata de una relación obrero-patronal, bueno, pues se sobresee precisamente el juicio de amparo por lo que usted acaba de exponer. Entonces, retomamos el tema regresando de un corte comercial. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. La información impresa con mayor veracidad solo la encontrará en la revista Arco Informativo, periodismo con calidad, política, empresarial, deportiva, moda, belleza, salud, horóscopos y mucho más. Búscala cada mes en lugares de prestigio. Arco Informativo, periodismo con calidad. Revista Arco Informativo. Arco TV. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza.
Pues sí, abogado. Entonces, respecto al tema que quedó pendiente, de acuerdo a lo que usted expone, entonces dice que cuando los particulares ejecuten un acto similar al de una autoridad, o sea, entra ahí la cuestión, por ejemplo, de subordinación, y dice usted que norma general. Sí. ¿Qué norma general tendría que regular a esas autoridades? Para que, porque ve que en las resoluciones sale que cuando es una relación obrero-patronal, pues está en un plano no se está en un plano de suprasubordinación, que son las relaciones que regula la ley de amparo, sino que se está en una relación en un plano de igualdad, que la única diferencia es, pues no sé, tú eres director y tú eres, pues no sé, ¿no? El gerente o eres el algo, ¿no? O sea, abajo de, digamos que en cuestión de... No abajo, sino de funciones, o sea, funciones diversas, pero hay una relación de alguna manera de trabajo. Entonces, ahí la ley, bueno, en muchas resoluciones se resuelve de esa forma, ¿no? Que dicen, bueno, como hay una relación de coordinación laboral, no puede intervenir, no se puede resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, como usted lo acaba de comentar, ¿no? Respecto a una resolución que se te haya determinado a ti, Juanita, Lupita, no sé. Entonces, ¿cuál tendría que ser esa norma, la que usted dijo, del reglamento? Generalmente todos los sindicatos se rigen por un contrato colectivo de trabajo, que viene siendo su ley, su normatividad. Luego entonces, si lo que se exige, que esté reconocido, que exista una norma que regule ese ente de particulares, obvio que se cumple con el requisito. De acuerdo a los contratos colectivos de trabajo, siempre se maneja el tipo de relaciones que debe existir obrero-patronal. Luego, entonces, ahí es donde entra esa normatividad. No vamos a considerar que un sindicato se va a fundamentar en otro tipo de leyes específicamente para ellos. No, claro que no, porque uno de los requisitos precisamente para que sean reconocidos como entes sindicales es el requisito de tener un contrato colectivo de trabajo. Ese vendría siendo esa norma, la norma que exige la ley de amparo en su artículo 3, que es lo que establece cuando habla de las partes en el juicio de amparo, que entre ellos es la autoridad responsable. Tenemos primero que las partes en el juicio de amparo, ¿quiénes son? Principalmente pues el promovente, el quejoso. El quejoso puede ser una persona física o moral. Puede ser una empresa, también igual, que se violen sus derechos fundamentales reconocidos, o una persona física, cualquier gobernado, cualquiera de nosotros, que consideremos que un acto de la autoridad está violando uno de nuestros derechos fundamentales. Aquí hay que detectar muy precisamente cuál es el derecho violado, el derecho subjetivo que tiene cada quejoso, porque en base a eso es lo que se va a promover en el amparo. No sé, ataques a la libertad, fuera de procedimiento, o incluso dentro de un procedimiento, también se puede dar. Privación de patrimonio, cosas así análogas, que aquí tendríamos que enfocarnos precisamente en los derechos fundamentales reconocidos. Pero, ojo, también hay derechos humanos que no se pueden considerar como fundamentales porque todavía no los reconoce la Constitución. Sin embargo, existen en los tratados internacionales y de acuerdo al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos dice que la Constitución ampara a los derechos fundamentales reconocidos, pero también los de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Claro. Hay muchos derechos humanos, consideremos y debemos valorar que los derechos humanos se caracterizan por su progresividad, van incrementándose, no pueden disminuir, van incrementándose esos derechos. Entonces,
todo va a cernir en el quejoso, en su demanda de juicio de amparo, precisamente en ese derecho fundamental reconocido, o derecho humano reconocido por alguno de los tratados en el que el Estado mexicano sea parte. Tenemos que es el quejoso. Posteriormente dijimos, ya que ya hablamos hace un momento, de la autoridad responsable. Es la autoridad responsable la que emite el acto, Claro. el que prácticamente el que está violando el derecho fundamental del quejoso. Él es la autoridad responsable. El siguiente viene siendo el tercero interesado. ¿Quién puede ser? Pues alguna persona que directa o indirectamente le puede perjudicar la tramitación de ese juicio de amparo, ya sea porque tienes intereses directos o indirectos con el bien jurídico o con el asunto, en cuestión penal, con el asunto que se trata Claro. en el fondo del juicio. Entonces, por eso se considera como tercero interesado, que aquí es una también igual, fueron de las novedades y de las reformas que se consideraron ya en la ley de amparo actual, porque que yo recuerde, la ley de amparo anterior, prácticamente en juicios de amparo en materia penal, así se asentaba, no había tercero interesado, era tercero perjudicado, así se llama. Así es. Y en materia penal no existía, no se consideraba a la víctima como un interviniente del juicio de amparo o como una persona que pudiera tener interés, sino que a la víctima la sujetaban y a todos los intereses de acuerdo al Ministerio Público. Si quería hacer algo a la víctima, tendría que ser a través del Ministerio Público. En un juicio de amparo, en materia penal, lo único que podía hacer la víctima en aquellos tiempos era alegar sobre la reparación de daño, no sobre el asunto de fondo. Y ahora es distinto. Ahora sí puede alegar sobre el asunto de fondo, incluso él independiente del Ministerio Público. Tal es así que hasta él mismo, la víctima, puede promover un amparo en contra de alguna resolución del Ministerio Público que le pase a afectar. Claro. Oiga, abogado, y explícanos qué diferencia hay entre derechos humanos y derechos fundamentales. Generalmente hablamos todos de derechos humanos, hablando de la sociedad, los gobernados, la gente que no tenemos relación directa con las leyes, hablamos de derechos humanos, ¿no? Sin embargo, los que tenemos por alguna razón la relación directa o la vinculación con las leyes, ya hablamos de derechos fundamentales. La diferencia es muy sencilla. Los derechos fundamentales son todos aquellos derechos humanos que ya están reconocidos en la Constitución. Los derechos fundamentales son todos los derechos humanos que ya están reconocidos en la Constitución. ¿Cómo qué? La libertad, la vida, la libertad de expresión, el patrimonio, un debido proceso para la gente que se ve inmersa en cuestiones legales, el derecho de petición, el derecho de la niñez a crecer en un sano esparcimiento, el derecho de comunicación, el derecho a la privacidad, la fundamentación, motivación. Esos son los derechos ya fundamentales, ya reconocidos por la Constitución. Digamos, los contemplados en el 1 al 20 constitucional. Bueno, de hecho, los derechos humanos están considerados hasta el artículo 27 de la Constitución. Serían derechos fundamentales. Que serían derechos fundamentales. Y los humanos, los que tenemos por el solo hecho de ser humanos. Esos derechos son aquellos derechos adquiridos por el simple hecho de ser un humano. Hay derechos humanos que todavía la Constitución no los reconoce. ¿Cómo cuáles? Precisamente fue una pregunta de examen y que por cierto nos hizo estudiar. ¿Cómo cuál? La Constitución no establece el derecho humano que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos de ser indemnizado por un error judicial. Oh. Eso no lo contempla la Constitución.
indemnizado por un error judicial, no, pues, no. Aunque materialmente ya se ha hecho. Ya nos hemos enterado públicamente de mucha gente que ha estado privada de la libertad por errores judiciales, que los han condenado, que han estado años en la cárcel. Así es. Y que finalmente han acudido ante la instancia correspondiente a demandar a esa autoridad que por error judicial los tuvo privados de la libertad. ¿A través del amparo? A través de los amparos. A través de los amparos. Se tiene que hacer un procedimiento, es un procedimiento materialmente civil. Se tiene que proceder a una demanda para también igual darle a la contraparte su derecho a alegar. Pero en un caso así similar, ¿qué podría alegar si hay un proceso, si hay una causa penal, una carpeta de investigación? En fin, son documentos que hacen prueba plena. Claro. ¿Y qué más pruebas se puede tener que la persona haya tenido estado privada de su libertad en un centro de readaptación social? 1, 2, 3, no sé, muchos años. Son pruebas plenas. Simplemente lo que se tiene que adecuar es, y de cierta forma, que las autoridades reconozcan sus errores en algún momento determinado. Ahí está el detalle. Ese es el punto interesante. Abogado, a ver, en cuanto a la revisión por una resolución de sobreseimiento en un juicio de amparo, que es, ya lo mencionamos, esos 3 efectos son, digamos, resuelven, es que me quedó esa duda de la cuestión de la constitucionalidad o de fondo el asunto. La revisión por sobreseimiento. Bueno, en la revisión por sobreseimiento, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Simplemente demostrarle al superior jerárquico, que en este caso sería el tribunal colegiado, que está representado por los magistrados, acreditarle que la resolución que emitió la autoridad responsable, que en este caso vendría siendo el juez de distrito, no se ajusta a la constitucionalidad. Esto es por falta de fundamentación de motivación. O por ejemplo el tema que expusimos ahorita, ¿no? Que se sobresee porque no resuelve sobre cuestiones entre particulares. Claro. Podría ser lo que se da mucho, y eso todos los abogados lo vivimos todos los días cuando promovemos en los juicios de amparo. Muchas veces es errónea la aplicación de la ley. Claro. Y lo que se busca, ¿qué es lo que tendríamos que alegar ahí en el recurso de revisión ante un sobreseimiento, un desechamiento? Pues simplemente que la ley que está aplicando el órgano jurisdiccional no es la correcta. ¿Y qué artículo y derecho humano, el derecho fundamental es el que se está aplicando? Precisamente el artículo 17 de la Constitución, que es el derecho de acceder a una justicia en términos de ley, en correlación con el artículo 14 y el 16, que hablan de la exacta aplicación de la ley, además de que su acto debe estar fundado y motivado. Fundado debe estar debidamente respaldado con los artículos que la ley ha establecido para el caso concreto. La motivación ya es la argumentación que debe manejar cada autoridad. Eso es lo que se debe de ventilar. O sea, una cosa es los conceptos de violación, ¿sí? Los conceptos, ¿del amparo? Sí, y otra son los artículos violados. Exactamente. O sea que la revisión va sobre esos artículos violados. Exacto. Y entonces el tribunal colegiado va a resolver en el aspecto de que va a decir, bueno, si se violaron, si efectivamente se dejó de aplicar, ¿no?, lo dispuesto en tal artículo de la ley de amparo, entonces él es en ese momento cuando puede modificar la cuestión del sobreseimiento. Claro. Y en qué sentido podría modificar o revocar, porque confirmar, pues bueno, te confirmo que es el sobreseimiento, claro, porque no lo argumentaste correctamente y entonces yo te lo confirmo. Ahora, ¿en qué sentido puede revocar o modificar? O sea, si revoca, dice, ¿cómo? O sea, ¿cuál es la resolución ante esa revisión? Pues, o sea, bueno, si va a revocar o va a modificar. En el caso de que quiera modificar, puede ordenar. Ellos pueden ordenar lo que se tendrá que hacer según el caso concreto.
Pero, por ejemplo, en un caso de sobreseimiento, podrá ordenar que ese acuerdo de sobreseimiento se anule, se revoque y que se continúe con todo el procedimiento. Eso es lo que podría ser. ¿Es como una reposición? Pues no es una reposición, sino simplemente anular el acuerdo de sobreseimiento en esos casos. ¿Y para que se determine si se ampara o no se ampara? No, porque ahí no es propiamente el amparo. Estamos hablando de que si dictaron un sobreseimiento por alguna causa, es que aquí habría que analizar el tipo y la situación del amparo. ¿En qué momento va? Si ya fue cuando ya se resolvió el asunto de fondo y no resolvieron nada, entonces tendría el tribunal colegiado de ordenar que se practique o que se haga un análisis más exhaustivo. La ley de amparo precisa de que establece incluso y precisa de que todos los conceptos de violación tienen que estudiarse bajo el principio de exhaustividad. Es completo, es todo, porque también de ahí deviene que la autoridad esté obligada a suplir alguna posible deficiencia tanto de los argumentos como de la fundamentación. Hay vulnerables, hay actos en los que, disposiciones en las que la ley de amparo obliga a la autoridad a la suplencia, como por ejemplo puede ser en cuestión agraria, con los ejidos, en materia penal, con la víctima, que se haya violado algún derecho a la víctima, considerando que ya hay una ley general de víctimas, al acusado o sentenciado también igual, según la situación en la etapa en la que se encuentre. Todo eso se tendría que ir ventilando. Por eso es de que los conceptos de violación que alega uno, tanto en un amparo como en una revisión, deben de ser muy técnicos, deben de ser precisos y concisos. ¿Qué es lo que en realidad afecta de la resolución de la autoridad? No, muchas veces se ha visto amparos que entran al debate de todo. Claro. Incluso amparos que a mí me ha tocado ver, amparos hasta de, no sé, de argumentación tienen 50, 100 hojas. No puede ser, no. Yo recuerdo un maestro de amparo que es magistrado ahí en la Ciudad de México, y él nos decía que él, cuando empezó en la Suprema Corte de Justicia, él le tocó ver amparos de una hoja, pero muy claros, muy bien hechos, muy bien fundamentados y muy objetivos a lo que iban. Se viola el artículo en relación con el artículo de la Constitución, y así se resolvían y entraban al estudio de fondo, sin necesidad de hacer amparos de muchísimas veces. La famosa economía procesal, ¿no? Exactamente. Que luego llegan a ser incluso hasta, en lo personal yo considero que de tantas hojas o de tanto que alega uno en los amparos, ¿no? Llegan a ser hasta aburridos y por lo consiguiente a que la autoridad le pierda interés al asunto. Así es, abogado. Bueno, regresamos de un corte comercial. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. La información es poder, y el poder se los da la entrevista con un espacio de los noticieros Arco TV, donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias en su ramo. La entrevista con llegas a ti a través de la señal de Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Abogado, cuando se interpone un recurso de revisión, para el caso que estamos, por ejemplo, platicando, en el amparo, ya no se pueden aportar más pruebas que las que ya obran en el expediente. ¿Salvo cuáles? Salvo que haya alguna prueba superveniente que sea esencial para el resultado del fondo del asunto.
Entonces, de cierta forma, en ese aspecto, si es determinante alguna prueba, pues es factible, de cierta forma, agregarla, porque va a respaldar el argumento lógico-jurídico que uno está promoviendo. O sea, que digamos que es ahí una posibilidad para que si la autoridad en el amparo no fundamentó ni motivó el acto reclamado, es una oportunidad para que ahí lo fundamente y lo motive. Exactamente. En la revisión. Exactamente. Ok, pero solamente con una prueba específica, o sea, no con... No, incluso tendría que ser dentro de la misma litis, el asunto de la misma litis. No puede uno traer una prueba de otro lado de que no tenga nada que ver con lo de la litis para agregarla ahí, ¿no? Se tendría que ser sobre lo mismo, sobre lo que es materia de discusión. Claro. Claro. Bueno, y a ver, entonces, los amparos nos protegen específicamente para los casos en que haya una violación a derechos fundamentales y humanos. Sí, la ley de amparo establece que ¿cuál es el objeto de... Ajá, o sea, del amparo, o sea, ¿cuál es en qué caso, o sea, específicamente en qué casos? Porque ve que, bueno, pues materias diversas, pero ¿en qué momento se puede interponer así sui generis un amparo? O sea, porque... El artículo 1 de la ley de amparo nos establece que el objeto del juicio de amparo, y dice que tiene por objeto resolver las controversias que se susciten y maneja 3 supuestos. Establece la misma ley ahí 3 supuestos. Dice, por normas, actos u omisiones, el primer supuesto, normas, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos fundamentales reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su protección, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ahí ya habla de los tratados internacionales, como hace un rato estábamos comentando, acerca de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese es un supuesto. El siguiente supuesto es, en el mismo caso, por normas generales, por actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados y del Distrito Federal. Todavía ahí habla del Distrito Federal como un ente no considerado como estado, como ahorita ya lo tenemos. Pero ahí pone una condición: siempre y cuando violen derechos fundamentales reconocidos y las garantías previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para su protección. El siguiente supuesto es el de por actos u omisiones de la autoridad, también en el mismo sentido, de los estados y del Distrito Federal que invadan la esfera de la autoridad federal. Entonces ahí también exige el supuesto de que tiene que violarse los derechos fundamentales reconocidos y las garantías constitucionales que se establece para su protección. Son los momentos únicamente con los que se puede promover el amparo. Ahí lo establece y es claro. ¿Y qué ejemplos serían para el segundo supuesto y el tercero? En el segundo supuesto, por actos de la autoridad federal, hay un asunto que no sé si todavía ya se haya resuelto, allá en Sonora y parte de Mexicali, San Luis Río Colorado, respecto a la construcción de un acueducto que está haciendo la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua es un ente de la autoridad federal, pero a la vez esa construcción está, así lo dicen los quejosos, la gente de allá, que les está afectando a ellos
por lo mismo de que, aparte de que va a afectar, dicen que sus cultivos porque les va a quitar el agua, todo. Entonces, ese es un vivo ejemplo de que también está afectando intereses de la soberanía de los estados. La autoridad federal, de cierta forma, puede llegar y construir, porque en esos casos, el acueducto. Sin embargo, no debe de transgredir esos derechos y considerar en un momento determinado la soberanía del Estado. Uh-huh. Que aquí, que yo recuerdo en ese asunto, el Estado, tanto de Baja California Norte como Sonora, pues están respaldando a la gente de ellos. Y ahí es donde viene la controversia entre la autoridad federal con el Estado. Esa es la controversia. En el segundo supuesto, que vendría siendo, en alguna ocasión tuve conocimiento de un asunto relacionado con un municipio que pensaba cobrar cierto tributo o impuesto a empresas de telecomunicaciones por el hecho de establecer sus instalaciones, sus postes, sus cajas de cableado y demás en la vía pública, y argumentaba el municipio que eso le correspondía reglamentar al municipio y que por tanto la empresa tenía que pagarle un impuesto. Ahí se resolvió a favor de la empresa. ¿Por qué? Porque dijo que la empresa estaba trabajando bajo el amparo de una concesión federal. Uh-huh. Y la concesión federal era la que prevalecía sobre el municipio. Uh-huh. ¿No? Entonces ahí se estaba ya violentando la esfera jurídica de la autoridad federal, que era la que estaba otorgando esa concesión y dando el permiso a la empresa para que instalara tanto su cableado, todo su equipo de servicio para que funcionara lo que vendía, que en este caso eran telecomunicaciones. Esos son casos así similares. Se pueden dar también igual casos, por ejemplo, controversias de territorio. Tanto de un estado que tenga que diga que cierto territorio es de él cuando puede ser de la federación, ¿no? Por alguna causa. Son casos similares, análogos, pero eso es lo que se debe de considerar. Bueno, abogado, regresamos entonces con los ejemplos para el tercer supuesto, después de un corte comercial. En un momento continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos. No le cambien, están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Fundación Arco TV Hidalgo presenta su programa Nuestra salud no debe ser a medias, debe ser total. Nuestra salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra salud, por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. Continuamos con más orientación y asesoría legal en Diálogos Jurídicos por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Ok, entonces esos son los ejemplos para el segundo. ¿Y para el tercero? El tercero, como ya hace un rato lo referí, es cuando los mismos, los estados de la República, y la ley de amparo todavía menciona Distrito Federal. No olvidemos de que ya está considerado dentro del marco de la ley como un estado. Y a la Ciudad de México viene teniendo la calidad de un estado. Sin embargo, así todavía lo maneja la ley de amparo. Esto se da cuando los estados de la República Mexicana, invadan alguna competencia de federal. Hay muchas cosas de competencia federal, hidrocarburos, ecología, en fin, todo ese tipo de cosas. Ahí es a donde podría aplicar la promoción de un amparo que tendría que interponer
la autoridad federal en contra del acto ejecutado por cuanto hace la autoridad estatal. Ese es el supuesto. Ok, abogado. Bueno, pues es amplio, es muy amplio el tema del amparo, ¿verdad? ¿En qué materias del derecho podríamos interponer un amparo? O sea, civil, penal, agrario, ¿en qué materias? Prácticamente en todas las materias, solo excluyendo asuntos electorales y tributarios. Es claro. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece ahí, hace una precisión respecto a la promoción del amparo a través del quejoso, y habla sobre las personas que puede autorizar y precisa de que en materia, exclusivamente en materia civil, mercantil, laboral, administrativo y penal, tendrían que ser ahí licenciados en Derecho, con cédula profesional, que los acredite para ejercer la profesión, y ellos sí podrían respaldar o incluso en algún momento determinado promover un amparo en representación del quejoso. Pero ahí es muy claro en esas materias. Lo que sí no procede un amparo es en cuestión en materia electoral y en materia tributaria. Electoral y tributaria. Ok. O sea, tributario... Cuestiones de impuestos. Salvo que hay que hacer una diferenciación, en cuestión, no propiamente habría que enfocarnos a la cuestión de pago de impuestos, no, porque también igual en materia tributaria también se podría dar algunos supuestos de una multa, por ejemplo, así, excesiva, y sería cuestión de analizarse si entra dentro de lo permitido por la Ley de Amparo o no. Sí, porque ve que existen precisamente los amparos en contra, por ejemplo, de aquí en la ciudad, para la cuestión de las cámaras, esas que habían puesto sobre avenidas y que cuando uno pasaba a exceso de velocidad. Bueno, aquí debemos observar una cosa respecto a las fotomultas, las conocidas como fotomultas. Esos incluso ya, de esos actos de la autoridad ya fueron bastantes ocasiones aclarados por parte de las autoridades, tanto de amparos de la Suprema Corte a través de los juzgados de distrito, o incluso autoridades locales como es el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde declaran que efectivamente que esas multas son inconstitucionales. Entonces, pero aquí no entraría por cuestiones, el asunto no entraría por cuestiones tributarias, es decir, que no estoy de acuerdo que me pague esa multa, que me cobren esta multa, sino prácticamente por la violación a otros derechos. Ahí lo que se tendría que alegar, o se debe alegar, es la separación. ¿Qué derecho fundamental es de los permitidos que sí puedes alegar en esa materia? ¿Sí? Un derecho, no sé, ahí podría ser, a lo mejor, porque así se resolvieron muchas de esas fotomultas. Lo principal, la falta de fundamentación y motivación. Todo acto de la autoridad debe estar fundado y motivado. Y generalmente todas esas multas fue lo que generaron que la autoridad se pronunciara al respecto y que dijera que era falta de fundamentación y motivación. Además, no olvidemos de que también hay un derecho de circulación o tránsito en la República, que aunque en algunos casos luego tiene ciertas restricciones, lo cierto es de que también no puede estar sujeto o de forma permanente. Ha habido incluso, ahorita se me viene a la mente una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al respecto, que habla sobre ese tipo de asuntos que vienen siendo muchas veces los relacionan con tránsito o con vigilancia por algunas de las autoridades. Excelente, abogado. Bueno, pues agradecemos de verdad ampliamente pues que este día usted haya compartido sus conocimientos, su expertise en el derecho de
pues de toda una vida. La verdad es que, pues, todo aquel licenciado en Derecho que postula, pues se puede llamar abogado. Y bueno, pues usted lo ha hecho mucho tiempo en diversas materias. Y el hecho de que esté aquí compartiendo con nuestro auditorio, pues es la verdad genial. Usted, abogado, si gusta, puede dar un mensaje al auditorio, díganos dónde está su despacho. Bueno, yo me ubico en el fraccionamiento Los Tulipanes, ahí tengo mi despacho, en la calle de Tulipanes 1, número 104. Y ahí atiendo ahora sí que todos los asuntos que me llegue de la gente. Pero aquí sí quisiera dar un mensaje, eso sí es en general. Nosotros en general muchas veces estamos acostumbrados a estarnos quejando de que la autoridad nos hace esto, que la autoridad hace esto, en fin. Pero a la vez no hacemos nada. Incluso me ha tocado ver abogados que se quejan de actos de la autoridad y que luego tan sencillamente dicen, bueno, si me lo vuelven a hacer, ahora sí los voy a demandar o lo voy a recurrir o me voy a amparar. Yo lo que siempre he dicho es de que si una vez ya lo consintieron, ya va a ser muy difícil que no consientan otro acto. No, aquí lo que se tiene que hacer lo que se busca es la legalidad. Y si la autoridad busca la legalidad, se tiene que sujetar a eso. Por lo tanto, debemos acatarnos y aprovechar los recursos que la ley nos otorga. Unas palabras muy atinadas que escuché hace un año, el día que se festejó el Día del Abogado, fueron precisamente manifestadas por el gobernador, el licenciado Omar Fayad Meneses, que dijo: ustedes los abogados tienen los instrumentos, conocen las leyes, hay de ustedes si se dejan. Eso. Abogado, excelente el mensaje, de verdad, es increíble, ¿no? Como usted bien lo comenta, ¿no? O sea, no es posible que nosotros como abogados, no es permisible para nosotros como abogados que toleremos abusos de autoridad. No me doy ni siquiera el lujo de pensarlo. Sin embargo, desgraciadamente, como usted bien lo expuso, bueno, simplemente es impermisible y, como bien lo dijo abogado, o sea, toda autoridad, por máxima que sea, deberá motivar y fundamentar sus actos. No hay más. Así es. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue Arco TV, el canal de tu confianza. Arco TV Hidalgo presentó su programa Diálogos Jurídicos, orientación y asesoría en temas legales, sociales y económicos, un apoyo a nuestra comunidad en los lugares más marginados con la participación de panelistas expertos en la materia. Hasta la próxima. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arcogol, donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arcocupones, participa y gana Arcogol. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. El canal de tu confianza, Arco TV, Canal 12. Promo Ártico. Próximamente, promotora artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo.